Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este ciclo de charlas de Utopía Urbana, más precisamente la edición número 14 de la primera temporada, un ciclo que siempre decimos nos enorgullece presentar porque dentro de conocer los espacios que habitamos también creemos que es fundamental darle la voz a los especialistas, porque hay algo que desde Utopía Urbana siempre nos debatimos para pensar el futuro del planeta Tierra y es pensar las ciudades de una manera inteligente. Pensarlo desde el abordaje de la política pública, desde el abordaje de la innovación, de la tecnología, del cuidado medioambiental y todo sobre el eje de la gobernanza. Por eso siempre tratamos de hablar con especialistas bueno, nos nutran un poco en ese sentido. En esta edición que ya la va a presentar Maxi, bienvenido. ¿Cómo ¿Qué tal? andás? Te doy la posta para presentar a nuestro invitado del día de hoy. Gracias, ese. Sí, sí, como decías vos, estamos hoy con este episodio que la idea es trabajar sobre las cuestiones de los desafíos y la agenda metropolitana, ¿no? Y el foco quizás la ponemos en la realidad argentina, más allá que por ahí podríamos repasar también algunas cuestiones más de tinte internacional. Por eso estamos con Diego Rusticucci, ¿no? Que es arquitecto de la Universidad de Buenos Aires, magíster en economía urbana en la Universidad Torcuato Di Tella, especializado en urbanismo metropolitano en las universidades de New York, Buenos Aires. También es coordinador del programa de desarrollo metropolitano de la UNTREF, presidente de la Comisión de Planeamiento de la Sociedad Central de Arquitectos de Argentina y líder del capítulo latinoamericano de International Metropolitan Fellowship. Así que tiene, bueno, bastante conocimiento y experiencia en haber trabajado en estos temas como consultor, como profesor incluso también a nivel universitario. Y bueno, para alargar un poco esta conversación con Diego, nosotros desde Utopía siempre miramos esta tendencia fuerte de lo que es la creciente urbanización. Hoy en el mundo 55% de las personas viven en ciudades, para el 2050 van a ser el 70%. Y el tema metropolitano es determinante también, porque entendemos que así como hay diferentes estudios y hablan ya de unas 2.000 metrópolis superiores a las 300.000 habitantes, esto es algo que también está en constante movimiento y crecimiento. Por eso, la primera pregunta para Diego, bienvenido Diego, es por qué el desarrollo debe abordarse, ¿no? Desde esta escala metropolitana. ¿Cómo lo ves vos? Especialista. Soy un apasionado de la temática porque tengo la convicción de que es en la escala metropolitana donde nos jugamos en gran parte las posibilidades de lograr alcanzar un desarrollo sostenible con todo lo que ello implica. ¿Sí? Y con esto quiero decir de que con ese entusiasmo lo que vengo aprendiendo y lo que trato de desplegar es una mirada de las tantas que hay, y por eso me quiero sacar la responsabilidad de ser palabra autorizada por ahora. Eso por un lado. Por otro lado, mencionabas algo sumamente interesante que es las ciudades, ¿no? Y hay un punto que me parece que es marcar la relevancia de las ciudades en el siglo XXI. Esas ciudades ya no coinciden en general, con las limitaciones jurisdiccionales. Si uno piensa en ciudades, Nueva York, París, Buenos Aires, Tokio, Delhi, Shanghái, etc., esos no son ciudades, pero hay que entenderlas como metrópolis. Metrópolis implican áreas metropolitanas, multijurisdiccionales. Yo me gusta definirlas como unidades multifuncionales complejas, ¿no? Y ahí hay un primer aspecto, que abordar lo metropolitano es considerar, tener la aprehensión a abordar lo complejo, ¿sí? No es un asunto simple, es de los artefactos más complejos, sino el más complejo que hemos construido desde que existimos, ¿sí? Y eso requiere mucho respeto, requiere rigor, y por suerte en mi trayectoria o en esta pasión por buscar conocer y aprender sobre esta temática, me he encontrado con algunas personas que ellos sí son claramente especialistas, y los quiero destacar al profesor Pedro Ortiz, que es una referencia global en los temas metropolitanos, es un urbanista, planificador regional
español, y, y bueno, yo de alguna forma tomo gran parte de su experiencia y de sus enseñanzas. Y en función de, precisando un poquito más de por qué lo metropolitano o por qué son relevantes en este estadio de la civilización, es porque en esos conglomerados, en esos artefactos, se produce casi el 75% del PBI global. ¿Sí? Son los motores de la economía, y es también donde se emiten el 75% de los gases de efecto invernadero, ¿no? Esto estoy diciendo a nivel global y a nivel promedio. Nosotros en nuestras latitudes, o sea, hay una correlación directa entre desarrollo y emisión, pero para entender esos grandes conglomerados, esas grandes áreas producen el 75% de PBI y el 75% de los gases. Y principalmente en el mundo subdesarrollado son los espacios donde coexisten los hábitats más precarios y vulnerables. Entonces hay como un triple desafío conviviendo: la actividad económica, la productividad, la competitividad, la generación de empleo, con desafíos ambientales, ¿sí? El cambio climático y la necesidad de adaptarlos y de adaptarnos, de mitigar emisiones, de configurar modelos de organización territorial más sostenible, pero por otro lado también tenemos grandes bolsones de pobreza que están ahí coexistiendo. Entonces esas áreas son áreas, de nuevo, en Europa o países desarrollados tienen otras configuraciones, pero en nuestras latitudes son ámbitos con contrastes sumamente preocupantes que requieren de una intervención multidimensional, multiescalar, y eso es algo complejo para subrayar el concepto. Diego, en ese sentido, bueno, recién nos mencionabas un poco cómo ha ido cambiando la cuestión del límite geográfico, ¿no? Donde quizás se ha expandido tanto las ciudades, las regiones, que quizás ya no hay tantos límites, no solamente en el tiempo y en el espacio, sino que incluso hasta allá culturalmente y dentro de las nacionalidades. En ese sentido, si nos ponemos a pensar en la palabra metrópolis, viene quizás de una antítesis en ese sentido, que es ciudad madre, que es la madre que, digamos, todo lo ponía en un solo centro. En ese sentido, por ahí como para que la gente entienda un poco más a lo que nos referimos cuando hablamos de regiones metropolitanas, ¿no? ¿Cómo es el cambio que ha ido teniendo también en la cuestión metropolitana a lo largo que han crecido las ciudades? ¿Y a qué nos referimos hoy en día cuando hablamos de regiones metropolitanas justamente? Estás tocando un punto sumamente no conflictivo, pero que tiene múltiples enfoques. Vos hablabas de metrópolis, ahí hay toda una reflexión, y en el siglo XX la metrópolis claramente emerge como una expansión de esa ciudad madre, y en general cuando se enfocaba este tema, y que hoy por hoy también se sigue enfocando en muchos casos de esa manera, es la expansión del aglomerado. Para ponerlo en términos muy llanos, es el despliegue de la alfombra de hormigón continua, ¿correcto? Y esto, si lo pensamos en Buenos Aires, es con un catalejo desde la punta del obelisco hasta donde vemos que llega la ciudad, ¿no? Entonces hasta allá es el área metropolitana de Buenos Aires. Y en realidad hoy área metropolitana o metrópolis se confunde con el concepto de megalópolis, ¿sí? Terminan siendo títulos, rótulos, que no es lo más importante. Lo importante es que en cada espacio, como decía, espacio económico, productivo, de flujos, uno pueda tener identificado esa geografía funcional, ¿sí? Para poder tomarla como entidad. Eso es un tema que entra dentro de la complejidad, porque muchas veces el tema metropolitano
se enfoca desde la gobernanza. Y eso muchas veces implica el ir sumando voluntades de jurisdicciones. Entonces, esa es una mirada sesgada a la división política administrativa y que muchas veces no coincide con la geografía funcional. Hay un caso, yo lo vengo trabajando acá en Argentina y me parece que puede ser pertinente para entender la complejidad de vuelta. Uno piensa en Buenos Aires y está pensando su límite, ¿no? Pensando en su límite. En la Ruta 6, un poco más allá, etc. Y en realidad cuando uno piensa o verifica ese área y los flujos, su metabolismo metropolitano, en realidad está invadiendo o está considerando gran parte de nuestra zona núcleo productiva de la provincia de Buenos Aires. Entonces, cuando uno toma esa acepción para poder definir ese objeto, claramente se está yendo de la Ruta 6, de ese primer cordón de municipios en torno a la Ruta 6. Y si ese ejercicio uno lo hace desde el área metropolitana de Rosario, va a ver que sucede lo mismo. Y en algún sentido, cuando uno lo piensa en términos de desarrollo, geografía funcional, en que la estructuración de lo metropolitano lo que tiene por detrás es favorecer el incremento de la productividad, la competitividad, el empleo, poder enfocar los temas ambientales, poder reorganizar el territorio y las diferentes tipologías urbanas para generar mejor calidad de vida para la gente, etcétera, empieza a haber una unidad que ya se va de lo metropolitano, ¿sí? Y empieza a ser megapolitano si le queremos poner un título, ¿sí? Y si uno lo piensa entre Rosario y Santa Fe, pasa algo parecido. Y si uno piensa Santa Fe y Paraná, y si uno piensa Rosario, Santa Fe y Córdoba, también empiezan a agruparse. ¿Y por qué planteo esto? Porque por tercera vez digo, subraya la complejidad del tema, es que es clave para el abordaje del territorio y las cuestiones del desarrollo ser flexibles a la multiescalaridad. Hay temas que son regionales, hay temas que son megapolitanos, hay temas que son metropolitanos, hay temas que son netamente jurisdiccionales o locales, y todos ellos tienen que estar absolutamente estructurados. Sí, la verdad que es así como decís, muy interesante cómo va esa dinámica y esa interacción, ¿no? De crecimiento de las metrópolis. Hay algo que también dice ONU Habitat que va en línea con lo que decías, ¿no? Que las metrópolis no se definen ni por su población, ni extensión territorial, ni por el número de jurisdicciones locales, sino por la geografía funcional, algo que vos nombraste, y hoy por hoy es cada vez más determinante, ¿no? Pero quería preguntarte algo puntual, porque digo, en esa dinámica y en ese crecimiento que van tomando e interacción, cómo desde Utopía Urbana nosotros miramos mucho también lo que es el enfoque sostenible, ¿no? Y algo nombraste al inicio, y que es cada vez más determinante en nuestro tiempo. ¿Cómo se aborda esa escala metropolitana bajo el paradigma sostenible? ¿Qué cosas son las que le agrega? ¿Qué cosas son las que hay que empezar a tener en cuenta? ¿Cómo lo enfocas vos a eso? Algo con relación también creo que lo mencionaba Ezequiel. Antes, previo a esa definición que dabas de ONU Habitat, la definición era las conmutaciones relevantes, ¿sí?, de bienes, personas y tecnología, digamos, y comunicaciones. O sea, algo como sumamente material. Hoy, como también creo que es sumamente tangible. Y hoy, si incorporamos el paradigma de la sustentabilidad, concretamente el sistema medioambiental, hoy, digamos, la gobernanza del agua es un punto clave, ¿no? Yo mencioné también otro concepto que es el de metabolismo urbano, metabolismo metropolitano, que implica conocer de dónde vienen todos los flujos me refiero a agua, energía, etcétera, que hace esa caja negra de funcionamiento
metropolitano y cómo se deshace, ¿no? Algunos los metaboliza, otros los deshace. Y eso genera una geografía, un espacio. Y en algún sentido, desde el deber ser, yo estoy más cercano a pensar en que la configuración del área metropolitana tiene que estar definida por esa unidad ecológica, ¿sí? Bioambiental, de base. Da la sensación, no sé si ponerlo justamente en esa palabra, pero de que estamos transitando momentos donde la ciudadanía mira con cierto recelo, cierta desconfianza a los dirigentes, y quizás eso se traduce en lo que es una crisis democrática, sobre todo en la representatividad, con un modelo político que quizás se muestra un poco más alejado de la ciudadanía o del individuo en sí. Y eso me lleva a lo que decías recién, de que quizás el ordenamiento urbano no se está dando de la manera que debería ser. ¿Bajo qué lineamientos crees que es necesario hacer este enfoque urbano, pensando sobre todo en regiones metropolitanas? Tenemos una larga tradición muchas veces para desplegar procesos de planificación, mejor dicho, el despliegue de procesos de planificación en general en Argentina han venido bajo la tutela del Estado, ¿sí? Y a mí me tocó trabajar en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, hace relativamente poco, y ahí, como contraparte, todos los procesos que estuvieron vinculados con la planificación vienen desde el sector privado, ¿sí? Yo creo que hoy estamos viviendo una situación, una coyuntura en donde quizás debieran poder aparecer figuras mixtas. Por ahí es relativamente pronto para que eso emerja. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Cuando estamos hablando de planificación territorial, estamos hablando de las infraestructuras. Cuando estamos hablando de lo regional, estamos hablando de cómo nos movemos. Estamos hablando de ferrocarril, estamos hablando de autopistas, de sistemas secundarios de rutas, estamos hablando de un manejo y gestión integrada de cuencas, estamos hablando de planificar de manera estratégica los usos del suelo, dónde vamos a proveer vivienda, dónde se van a construir los equipamientos sociales, ¿no? Una universidad, un hospital, un aeropuerto, dónde se va a construir equipamiento económico productivo, dónde se localiza un parque industrial, dónde se localiza una huerta, cómo regulamos lo urbano, lo periurbano y lo rural. Bueno, eso requiere de una mirada, digamos, de una inteligencia colectiva. ¿Qué quiero decir con esto? Es lo que vos decías, es que todos los actores que están involucrados en eso puedan compartir una mesa, ¿sí? Y ponerse de acuerdo hacia dónde queremos ir, ¿sí? Eso Ortiz lo denomina inteligencia colectiva y debiera estar enmarcado dentro de una potencial construcción de un plan. Entonces ahí aparece plan y aparece planificación, y es un sistema la planificación, ¿sí? Y es multidimensional. Hay que considerar las infraestructuras que forman parte de un medio físico, pero también la dimensión social, la dimensión económica productiva, y ahí la institucionalidad es clave. Institucionalidad con un mayor peso del Estado, una institucionalidad mixta, una institucionalidad basada o construida desde la interacción entre actores privados, dependerá del modelo, ¿no? De la idiosincrasia, de la cultura de un país o una región. Pero hay que tratar de conciliar esas cuatro dimensiones, ¿sí? Objetivos sociales, ¿sí? Propender, porque ¿para qué hacemos esto? Y de vuelta volvemos al inicio, desarrollo. Y porque necesitamos que haya mayor equidad, ¿sí? Porque para
que haya más equidad, también hay que generar trabajo, entonces hay que pensar el sistema económico productivo, que muchas veces se deja de lado cuando se piensan estas cosas, o quizás en nuestro contexto vamos en el péndulo, ¿no? Políticas específicamente direccionadas al desarrollo económico y se disocian de las necesidades sociales, y después viene un ciclo que todas las políticas están destinadas al desarrollo social. Necesitamos un equilibrio, y la infraestructura, o sea, cómo uno diseña el medio físico, debe propender a satisfacer esas necesidades y esos desafíos. Hablabas bien sobre la mirada esta de conceptual, lo que vos también solés llamar el genoma multidimensional, ¿no? Económico, social, físico, institucional, pero puntualmente, nosotros estamos en Argentina, en el área metropolitana de Buenos Aires, conocida, bueno, como AMBA, y con una población que tiene 16 millones de personas, ¿no? Un tercio del país está ahí. Para ese caso específico, que es muy tangible para nosotros, ¿cuáles son los desafíos metropolitanos que vos ves en Argentina y cómo crees que deberían abordarse, si es que no se lo están haciendo? Sin ser extremadamente ambicioso y trabajando, por ejemplo, en el área metropolitana con la definición que existe de los 30 municipios y la Cava, o para ponerlo bien en términos físicos, hasta la Ruta 6. Ahí hay un aglomerado que se fue construyendo en base a, entre otras cosas, a unos medios de transporte muy específicos, ¿no? Si uno piensa en la primera estructuración metropolitana, tiene que pensar en el ferrocarril a principios del siglo pasado, ¿no? Después hubo una segunda capa que generó la vialidad a mediados del siglo pasado, ¿no? Y la modernización de las autopistas y el simultáneo deterioro de los ferrocarriles generaron una tercera capa, ¿no? Y esa tercera capa de movilidad también generó diferentes capas de usos del suelo. Entonces, me parece que como modelo debemos tratar de volver a poner en valor a los núcleos urbanos abiertos. Para ello, la modernización del ferrocarril, no digo ni expansión, la modernización del ferrocarril para generar un buen servicio metropolitano es clave como sistema principal en el cual todo un sistema multimodal de transporte pueda servir al territorio. Esto está de la mano con la mitigación en algún sentido del uso del automóvil particular, pero por una simple razón de que si en ese área tenemos, pongan ustedes el guarismo que quieran de pobreza, y tenemos una oleada de crecimiento mínima, si no se transforman los patrones de movilidad, todo el que pueda se va a comprar un auto. Y hoy, con esos guarismos de pobreza, nosotros tenemos las autopistas colapsadas. Y se puede ir de un lado y para el otro. Entonces, la infraestructura, por ese lado, tiene un límite. Entonces, por un lado eso, pero por otro lado, el incentivo a la descentralización, y eso implica policentralidad. Entonces ahí creo que debiera haber incentivos para la densificación, para decirlo muy concretamente, en los entornos de estación del transporte público. Digo, estación ferroviaria, estación de transporte automotor, pero el transporte público. Creo que hay otro vector específico que es el manejo integrado de las cuencas, la ribera del Río de la Plata, ¿sí? Y las 3 cuencas principales que surcan de manera transversal esa región. Y ahí hay que claramente tener una política de adaptación, hay que definir cotas y a partir de verificar usos no debidos, hacer lo que haya que hacer, y hay que tratar de sanear esas cuencas. Entonces ahí hay otro elemento, y el sistema medioambiental como el sistema de transporte son sistemas continuos y son multiescalares. Y uno puede, como decía, desde el ferrocarril llegar a la bicicleta o al peatón.
Y en el sistema medioambiental va desde un río o una cuenca a un desagüe pluvial en una ciudad. Y eso debe conectarse, debe estar conectado de una manera integral. Entonces ahí, en esos dos sistemas, hay mucho para hacer para promover, como decía, ese sistema policéntrico. Me parece que otro aspecto clave es el de metabolismo, o sea, ser conscientes de qué consumimos, ¿sí? Cómo lo usamos, qué desechamos. Ahí hay un elemento clave para optimizar funcionamiento que es fundamental. Muchísimas gracias Diego, muchísimas gracias Maxi, muchísimas gracias a nuestra audiencia también por estar del otro lado, siempre escuchando, siempre debatiendo y repensando el futuro de las grandes ciudades. Así que sin más, nos vemos en una próxima edición de este ciclo de charlas de Utopía Urbana. Permítanme primero agradecerles por la invitación. No lo dicen, así queda. Gracias Ezequiel, gracias Max.